Bien, bueno, estamos acá entonces. Ahí. Bien, somos un montón, buenísimo. Bueno, la idea de hoy, yo me mandé así buenas a los, a los últimos que se sumaron, ya saben cómo soy. Sí, hablen, hagan una cosa, o sea, desmutense y pregunten y hablen y todo, porque si no me complica todo. Dale. Hola, profe. Hola. ¿Usted vio que hubo compañeros que estaban en la facultad, que estaban en otra cosa y se fueron rajando para la casa y no sé si llegan? Me avisaron 2 que si podían se conectaban más tarde. Perfecto. Yo voy a intentar grabar la clase. Sí. No sé si me va a salir. Como el Meet, vieron que ya no es más que, digamos, el Meet que tenemos por el mail de la facultad, ya no es que te deja grabar como antes. Voy a intentar grabar mi pantalla. Nada, veremos si lo logro. ¿Sí? No es mala voluntad. Sino, bueno, sí, estas cosas pasan. Yo me pregunté temprano, varios me mandaron mail y yo consulté al mediodía, y que no, y a último momento que sí, yo dije, era más fácil. Y eso por preguntar, la próxima no pregunto y me mando. Admitir a todos. Bien, bueno, sí. Bueno, entonces así, yo hablo y quien tenga una pregunta o lo que sea, se desmutea y me pregunta. Lo que le pido, por favor, es que después vuelvanse a mutear porque, nada, no sé, vaya a saber dónde estamos y por aquí abierto el micrófono y es un lío. Bien, la idea de hoy, vamos a aprovechar esta virtualidad, ¿sí? No sé si chusmearon el cronograma, nos tocaba hablar acerca de gases, ¿sí? Gases y gases. Entonces, la idea es hacer una introducción teórica, más o menos, sin marearnos en lo que son fórmulas y demás, sino como siempre, tratar de pensar los conceptos. Y después les voy a dar un problemita, ¿sí? Para que traten de resolverlo con un simulador, ¿sí? O sea, nada, para que jueguen un poco. Yo sé que tal vez algunos o algunas están con el celu o se les complica y demás. Nada, yo después igual esa tarea la subo al EBEA, cosa de que si alguien por ahí no la puede hacer ahora, la puede hacer en otro momento. ¿Sí? Pero bueno, vamos a explotar un poquito esto de la virtualidad y tratar de pensar ese problema desde un punto de vista un poco más práctico. ¿Sí? Yo calculo que, no sé, no sé, qué sé yo, en 2 horas la parte teórica recontra estaría, incluso antes, y a mí me gustaría que, en todo caso, digamos, dejarles ese problema con el simulador, por ahí desconectarnos para que puedan trabajarlo tranqui, qué sé yo, poner, no sé, en 20 minutos nos volvemos a conectar y que me cuenten un poco cuál fue la experiencia. ¿Sí? Esta sería más o menos la organización de la clase. Así que vamos a terminar antes, ¿sí? No se preocupen, la idea no es torturarnos, porque ni yo me banco 3, 4 horas de videollamada, ni ustedes, ¿sí? Bueno, nada, arranco, ¿sí? ¿Dudas? ¿Está grabando la clase, profe? Todavía no. Ok, gracias. Ahí vamos. Esperen que primero voy a abrir el PowerPoint, y como ahí cuando esté todo listo trato de grabar así se traba lo menos posible. Entonces también de pantalla no, solo me están viendo a mí. Perfecto. Así todas las. Estoy bien, sí, estoy bien. Y yo lo perdí. Esto es 2023. El año pasado. Bien, vamos a ver si me sale. Entonces, esto ya está, lo cierro. Bien, vamos a ver si me sale. Entonces, esto ya está, lo cierro. Bien, vamos a ver si me sale. Entonces, esto ya está, lo cierro. Bien, vamos a ver si me sale. Entonces, esto ya está, lo cierro. Bien, vamos a ver si me sale. Entonces, esto ya está, lo cierro.
Esto tenemos solo acá, que sería más fácil. Y esto yo lo cierro. Bueno, esto es lo menos que puedo tener en la compra. ¿Qué están viendo ahora? Perfecto. Lo que siempre suele pasar es que si yo hago esto, bien. ¿Esto se ve bien así? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Si yo hago esto, esto es lo que pasa. Yo dejo de ver, de ver el chat y si alguien se une o lo que sea, pierdo esa, digamos, esa visión. Así que bueno, nada, me avisan y cualquier cosa. Y confírmame que ven en la pantalla y trato de grabar. Ya no se ve la pantalla, profe. ¿Ya no se ve? Ya la... ¿Por qué no haces esto? Estamos acá. Ay. No. A ver esto. Vamos a ver. Acá. Sí, pero me pasa el siguiente. Perfecto. Y esto es Windows. ¿Qué es esto? A ver, rendimiento, captura, audio. Bueno, creo que con esto va, no sé. Arrancamos, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahí estamos grabando. Después veremos qué sucede. Bueno, entonces, la clase de hoy sí tiene que ver con gases. ¿Qué entendemos por gases? Digo, que cuando ven estas imágenes, ¿qué ven? ¿Qué me pueden contar que ven? Pareciera como viento. Viento, bien. ¿Qué más? Sustancias que están en el aire. Bien, cosas que están en el aire, viento. ¿Cómo Puede, se llama? Sí, escucho. puede ser energía eólica. Bien, esta de acá abajo, sí, justamente se usa ese viento, sí, para transformarlo en energía eólica. Fantástico. Entonces, ¿qué nos, digamos, tanto el paraguas, que mala suerte cuando nos pasa eso, yo por eso ni uso paraguas, como estas aspas, sí, que cuando giran podemos transformar algo, sí, que anda por ahí, en energía eólica, ¿qué, qué nos permite visibilizar? ¿Qué nos permiten ver? La movilidad que se mueve. Se mueven, bien, fantástico, se mueve. ¿Y para que algo se mueva, qué necesito? ¿El viento? Una fuerza. Una fuerza, viento, sí. ¿Qué más? Entonces, ¿quién ejerce esa fuerza? Los gases. Bien, los gases, ¿sí? O sea, tanto para que esas aspas, digamos, para que las aspas de estos molinos, o para que el paraguas se nos dé vuelta, o el pelo de la chica quede ahí todo revuelto, ¿sí? Necesitamos algo que lo mueva. Ese algo que lo mueve es el viento. Bueno, ¿y el viento? ¿Qué es el viento? ¿Los gases de la atmósfera? Gases de la atmósfera, sí. ¿Y qué pasa? No sé, me imagino ahora estarán muchos y muchas, no sé, tal vez en su casa, en un café, lo que sea, y ¿hay viento?
Adentro no. No. ¿Y hay gases entonces? Uy, sí que es aire. Es aire, pero no tiene movimiento. ¿Hay aire? No sé si es que no tiene movimiento, pero al menos no lo notamos, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros estamos respirando, ¿sí? Entonces, lo que inspiramos y después lo que exhalamos, digo, si nosotros nos ponemos tal vez un papel muy cerca de la boca y demás, vamos a ver un cierto movimiento, ¿no? De ese papel, por ejemplo. Pero, por supuesto, no lo vamos a ver de una manera tan clara como cuando hay un viento importante, ¿sí? Pero bueno, tal vez la idea de esto es que nos ayude la idea de pensar que, digamos, el aire, ¿sí? Tiene cosas, ¿sí? Esas cosas que tiene el aire son moléculas de gas. Y esas moléculas de gas tienen materia. Sí, Sí, tienen materia. ¿Qué habíamos dicho? ¿Que la materia qué era? que era gases habíamos visto, ¿no, profe? O gas. Pero sí, pero digamos en líneas generales, ¿materia qué es? Todo lo que ocupe un lugar en el espacio. Un lugar en el espacio, bien. Entonces, los gases, digo, los gases que conforman el aire, ¿ocupan un lugar en el espacio? Sí, Sí, ¿de qué manera nos podríamos dar cuenta? Además de que ejercen una fuerza que permite un movimiento de algo, ¿qué otras cosas se les ocurre? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se les puede, qué cosas se les ocurre de la vida cotidiana? Esto de pensar que el aire ocupa un lugar en el espacio. Porque lo sentimos. Profe, Sí. lo podemos atrapar también al aire, ¿Lo podemos atrapar? ¿Cómo lo podríamos atrapar? en un globo. En un globo, muy bien. ¿Sí? Cuando inflamos un globo, ¿sí? Es aire y si yo quiero achicar, va a llegar un momento que no puedo achicar eso, o sea, termino rompiéndolo para liberar ese aire. o por ejemplo los neumáticos, profe, los neumáticos que necesitan aire y bueno, cuando se pinchan, chao, te quedaste con el agua. No, sí. Que no nos agarre un día de lluvia, ¿no? Con un neumático, con un neumático pinchado. Tal cual, ¿no? Justamente, fíjense, los neumáticos, y como dice el compañero, también necesitamos algo que envuelve, sí, que atrapa ese aire, y mientras eso esté cerrado, ese aire está ahí, no hay pérdidas, listo, todo fantástico, ¿sí? O sea que, digamos, con esta primera parte me quiero quedar con la idea de que el aire, ¿sí? De que los gases son materia, ¿sí? Y ocupan un lugar en el espacio. Existen, por así decirlo. ¿Sí? Creo que yo les había contado, ¿no? Este ejemplo de un experimento que había hecho este señor, ¿sí? Que de hecho que lo que había hecho era justamente, bueno, pesar exactamente, ¿sí? La maceta con tierra y pesar justamente cuánto pesaba, valga la redundancia, una planta. ¿Sí? La había tapado muy bien y lo que hacía era regarlo con agua de lluvia, pero lo tenía, digamos, tenía todo esto cerrado, lo regaba con agua de lluvia y dejó pasar el tiempo. Después de 5 años, pero lo dejó así como quien diría en el escritorio, ¿no? Al pasar el tiempo, ¿sí? Cada vez que pasaba el otoño se caían las hojas y se guardaban, se pesaban. Luego de 5 años, fíjense que el señor lo que hizo fue volver a pesar, ¿sí? La maceta con la tierra y el peso de la planta, pero ya crecida de 5 años, ¿sí? Y fíjense, no sé si ven acá los valores. El peso de la tierra, de la maceta y la tierra, ¿varía sustancialmente? ¿Cómo, profe? El peso que tenía la maceta con la tierra, inicialmente. Y el peso que tenía la maceta con la tierra después de 5 años. ¿Cambió? Sí, disminuyó, profe. Dice que 100 gramos. ¿Disminuyó? ¿Mucho? No, no varió tanto. No varió tanto.
Si lo comparamos con lo que cambió el peso de la planta. Pasó de 2,4 kilos a 76 kilos 100. Claro, porque la planta creció, ¿no, profe? La planta creció, en 5 años creció un montón. Entonces Claro, a más volumen, mucho más peso. Profe, hay una chica que quiere entrar, dijo. Ah, y esto es lo que pasa cuando tengo que hacer todo este. Ay, no me digas. Permitir. Más. Y ahora hago esto de nuevo, ¿no? ¿Volvimos a ver la pantalla? Sí. Sí. Sí, profe. Genial. Bueno, fíjense entonces. Bueno, entonces la planta, sí, luego de 5 años aumentó muchísimo su masa. ¿De dónde sacó casi esos 74 kilos extra? Digo, la diferencia de la Tierra no fueron 74 kilos, fueron 100 gramos. Y del aire también, del agua. ¿Del aire? ¿Qué hay en el aire? ¿Qué sabemos del aire que respiramos? ¿Qué hay? Moléculas de oxígeno. ¿Qué más? Hidrógeno. ¿Qué más? Carbono. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono, sí. Nitrógeno. ¿Qué más? La mayor proporción de moléculas, ¿de qué son? De aire. ¿No de nitrógeno? De nitrógeno, ¿sí? Es un 75% más o menos, el 75% de lo que respiramos tiene nitrógeno. ¿Sí? La cantidad de oxígeno es muchísimo más baja. ¿Sí? El aire, su mayoría es nitrógeno, no es oxígeno. Pero además de nitrógeno, tiene oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿sí? Esos son los gases mayoritarios. Ahora bien, ¿qué sabemos de la escuela, de las plantas? ¿Cómo, profe? No escuché. ¿Qué sabemos de la escuela? ¿Qué pasa con las plantas? Y crecen. Que dan... La fotosíntesis. ¿Qué pasa con la fotosíntesis? ¿Qué hacen? Que con la energía de la luz solar crecen. ¿Y qué más necesitan para crecer? Nosotros, las personas, ¿qué necesitamos para crecer? Agua. Además de agua, ¿nos alcanza con agua? Alimentos. Alimentos. Vitamina. ¿No? Necesitamos alimentos, además de agua. Bueno, ¿cuál es el alimento de las plantas? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono. ¿Por qué el dióxido de carbono? ¿Qué tiene? Justo dióxido, oxígeno y ¿qué más? ¿Ese otro átomo de qué es? De carbono. De carbono, ¿sí? Y las plantas, ¿de qué están hechas? Digamos, cuando nosotros vemos, no sé, cualquier cuaderno, libro y demás, que ¿sí? Siempre se realizan con plantas. ¿Qué dice? ¿Alguna vez revisaron atrás? A ver si se lo dice. ¿De qué es el papel? ¿De qué material es? Material De de madera. Sí, más De que la madera. es de celulosa, ¿sí? Que es un compuesto que tiene mucha cantidad de carbono. Entonces, básicamente lo que hacen las plantas, ¿sí? Mediante la fotosíntesis, es tomar ese carbono del dióxido de carbono que está en el aire y transformarlo, ¿sí? En ese material polimérico fibroso que es la celulosa, azúcares y demás. Entonces, fíjense que el alimento de la planta, ¿sí? Entre otras cosas, es un gas, ¿sí? Es el dióxido de carbono. Entonces, toda esta gran cantidad, estos casi 74 kilos que aumentó la planta, fue gracias a todo el aire que estaba alrededor, ¿sí? Que lo pudo ir, ¿sí? Mediante su proceso de fotosíntesis, que pudo ir incorporando y así incrementó su masa. ¿Qué creen que hubiera pasado si metía esta planta en una bolsa?
y no la dejaba, digamos, al aire. Y no iba a crecer tanto, iba a crecer Se iba a tanto. morir. Se iba a morir. ¿Por qué se iba a morir? Y porque no tiene ingreso de nada, o sea, más allá que por el de la luz, no tiene oxígeno, no tiene dióxido de carbono y nada con que alimentarse, por así decirlo. Exactamente, no tiene su alimento, ¿sí? Entonces, el alimento de las plantas con el cual forman todas sus estructuras, ¿sí? Que son a base de carbono, es el dióxido de carbono. Entonces, fíjense la importancia que tienen los gases. ¿Sí? Bueno, digamos, y para las personas y animales, ¿cuál es la importancia? Y las plantas nos devolvían algo, como el carbono, cosas así, ¿no? ¿Qué nos devolvían? Oxígeno. Oxígeno, ¿sí? Justamente, o sea, su alimento es dióxido de carbono y su desecho es oxígeno. Que qué suerte que justo su desecho es parte de nuestras necesidades básicas, ¿no? Bueno, de ahí la importancia. Sería al revés de lo nuestro. Exactamente, era al revés de lo nuestro, ¿sí? De ahí la importancia de la deforestación que está sufriendo nuestro planeta. Cuando hablamos de los pulmones del mundo, no sé, el Amazonas, por ejemplo, ¿sí? Que es el pulmón de Latinoamérica. O sea, cuando nosotros talamos mayor cantidad de áreas verdes, de áreas forestales, nos estamos quitando recursos que nos provean de oxígeno, que es lo que necesitamos para vivir. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que los gases tienen materia, ¿sí? Más allá de que tal vez no los veamos, y estuvimos viendo algunas maneras justamente de cómo, ¿sí? de cómo ver que estén ahí. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante para nosotros acerca de los gases? ¿Qué pasa cuando se produce la reacción de combustión? Se prende todo fuego. Se prende todo fuego, bien. ¿Qué necesitamos para que ocurra la reacción de combustión? ¿Les gusta hacer asado? Sí. Sí, bien. Olvídate. Hago fuego hasta con un churrasco. ¿Qué pasa cuando prendemos el fuego para el asadito? Y tengo oxígeno, material combustible, comburente. Bien, necesito quemar algo. ¿Qué puede ser eso que estoy quemando, ese combustible? Madera, carbón. Madera, carbón, Papel. El corcho con aceite. Un tacho con aceite, bien, hay que tener cuidado con eso. Yo uso un algodón con alcohol. Perfecto. ¿Y qué más necesitamos? ¿Qué hacemos? A ver, represéntense cuando están ahí haciendo un asado. ¿Cuál es la parte más? La carne, profe. La carne, esa es la más costosa económicamente, pero después la más sudorosa, digamos, ¿cuál es? El viento. Prender. El calor. El fuego. Sí, pero para llegar a tener calor, ahí dijeron prender. ¿Prender qué La es? reacción en cadena. La reacción en cadena, ¿qué es? ¿Prender el fuego? Que el fuego emana calor. Prender el fuego. ¿Y qué hacen para prender el fuego? El aire, hay que darle aire. Le damos aire, ¿no? O sea, estamos ahí Necesitamos oxígeno, aire. cartón, Apantallarlo. lo que sea, ¿no? El secador de pelo con algo, estamos ahí como abanicando ese fuego, porque lo que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Dándole oxígeno. Le estamos dando oxígeno, ¿sí? ¿Y el oxígeno qué es en la reacción de combustión? Como alimentación, digamos, como que se alimenta y se prende todo mucho mejor. Digamos. Sí, pero ¿qué es dentro de la reacción de combustión? Tenemos un combustible que era, por ejemplo, no sé, la madera o la leña, por decir, la madera, leña o carbón. La reacción en cadena. Sí, pero si nosotros, no, la reacción en cadena es lo que va sucediendo. ¿Comburente era? No. La reacción. Es el comburente, perfecto, ¿sí? Necesitamos un combustible y un comburente y la fuente de calor, ¿sí? Entonces ahí le mandamos un fósforo, un papelito prendido, sí, prendido fuego y demás, damos ese iniciador. Pero si nosotros no tenemos oxígeno, esa reacción no se va a producir. Falta una sustancia para que esa reacción ocurra. Lo que falta es oxígeno, ¿sí? Es el comburente.
Bueno, lo que hace, para eso estamos, digamos, ahí abanicando, estamos tratando de que más cantidad de aire que tiene oxígeno llegue, ¿sí?, a mezclarse con el combustible y el calor, y se mantenga esa reacción en cadena. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros terminamos, a ver, no me parece que había alguien ahí, cuando nosotros terminamos digamos, de hacer, ¿sí?, de mezclar ese justamente el combustible con el comburente, ¿no? Bueno, terminamos el asado, comimos, quedamos pipí cucú. ¿Qué pasa? Si yo trato de meter todas las cenizas ahí que me quedaron, ¿sí?, porque después hay que limpiar la parrilla, no hay que, eso no se hace, dejar la parrilla sucia. Se limpia la parrilla, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con las cenizas? Ustedes la guardan, digamos, en la misma bolsa de carbón, por ejemplo. ¿Ocupa lo mismo? ¿Pesa lo mismo? No, profe. ¿Por qué no pesa lo mismo? ¿Qué pasó? Se redujo el material. Va a quedar cenizas y va a quedar, o sea, menos pesado que cuando era material combustible. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Dónde está eso que falta? ¿En el aire? ¿En forma de qué? ¿De partículas? De humo ¿Y qué más? ¿Solo humo? y fuego. En forma de gases. ¡Gases! ¿Qué emite justamente la reacción de combustión? ¿Qué libera? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, y si es incompleta, ¿qué puede llegar a liberar también? Que es súper peligroso en invierno cuando la gente Monóxido de carbono, profe. ¿Cómo? Monóxido de carbono puede ser. Monóxido de carbono, ¿sí? Tanto el dióxido de carbono como el monóxido de carbono, ¿qué son? ¿En qué estado de agregación están? Gases. Son gases. Sí, fíjense, por eso no, digamos, no es, por ejemplo, tanto al monóxido de carbono o muchas veces también al gas, que tiene en su mayoría metano, butano. Sí, no se les dice el asesino silencioso justamente, porque no se ve, no se huele, no nada, y si hay mucho monóxido de carbono presente, y eso es lo que sucede muchas veces en invierno, ¿sí?, en hogares que no tienen calefacción mediante otro medio que no sea a leña, no están bien ventilados, se genera mucho monóxido de carbono, ¿y qué pasa con ese monóxido de carbono? Deja de... Y, perdón, escucho. ¿Se contamina la sangre, profe? Y nos respiramos ese monóxido de carbono y, sí, justamente, ¿qué pasa? Ese monóxido de carbono se pega a nuestra sangre y tiene, digamos, nuestra sangre es más afín, le gusta más el monóxido de carbono que el oxígeno. Ah, profe, una consulta. No es que el oxígeno deja de estar en ese momento, sino que nuestro cuerpo ingiere el monóxido de carbono. Exactamente, es que si tiene que elegir, digamos, nuestra sangre, si tiene que elegir entre pegarse al oxígeno y pegarse al monóxido de carbono, elige pegarse al monóxido de carbono, es más afín. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés, además, eso por un lado. Ahora, mientras vos tenés más cantidad de oxígeno que monóxido de carbono, no pasa nada, porque tenés un montón de oxígeno. Entonces, nuestra sangre no tiene problema, porque total tiene un montón de oxígeno. Entonces, bueno, listo, va. Ahora, ¿qué pasa cuando vos empezás a tener la misma cantidad o más de monóxido de carbono? Que encima tenés más y es una sustancia que se pega mejor a la sangre. ¿Qué va a elegir nuestra sangre? Y el monóxido. El monóxido, ¿sí? Por eso fíjense que la manera de revertir eso, ¿sí?, si hablan con algún médico, yo no soy médica, pero digamos en líneas generales, la manera de revertir eso justamente es dándole a las personas aire enriquecido en oxígeno. Es decir, bueno, a ver, vamos a darle un poquito más de oxígeno, ¿sí?, para que otra vez la sangre, digamos, estadísticamente, como haya más cantidad de oxígeno, bueno, vuelva a pegarse al oxígeno y nada, elija quedarse con eso en lugar de del monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de los gases, que una vez como que no le da mucha bolilla,
¿sí? Pero cosas que nos tenemos que quedar, que tenemos que quedarnos, conceptos que nos tienen que quedar. Los gases son materia, ¿sí? Tienen características químicas, o sea, fíjense que estuvimos hablando de gases comburentes, de gases asfixiantes, gases combustibles, como es, por ejemplo, el gas, no sé, metano, butano, ¿sí? Que es el gas que viene ya sea en garrafas o vía red para cocinar, ¿sí? Para cocinar o calentar, no sé, termotanques, lo que sea. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos gases que son combustibles, gases que son comburentes, gases que son asfixiantes, ¿sí? O sea, que son materia, ocupan un lugar en el espacio y tienen características químicas. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me pueden decir? Sí, profe. Me pueden decir que no hay problema. ¿Sí? Y bueno, ya vimos eso también, que ocupan un lugar en el espacio. Ahora bien, además de justamente ocupan un lugar en el espacio, y dijimos esto, que tienen masa, ¿qué pasa cuando justamente nosotros que tenemos masa? ¿Qué pasa si cuando, no sé, la típica, nos subimos a un bondi que está súper lleno, o vamos por una calle que hay mucha gente, o yo ya no me acuerdo de lo que era, pero no sé, cuando en alguna vez, me imagino habrán ido a bailar o a algún lugar muy concurrido, un recital, lo que sea, ¿qué es lo que nos suele pasar cuando entramos a esos lugares? ¿Elegimos llevar zapatillas blancas? ¿Cómo salen? Todas negras. Todas negras, ¿por qué? Por la mugre. ¿Pega más? ¿De dónde viene esa mugre? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó ahí? Se caen las bebidas y se hace barra. Además, ¿qué es lo que suele pasar? Ese por el dióxido de carbono que se... Profe, El humo que tiran. O por el aire, profe. La Vayamos a tierra. lo más fácil. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucha gente que quiere entrar a las aguas? Nos pisan. Y o sea, es masa, ¿sí? Que está ejerciendo una presión sobre nuestros pies y nos pisan. ¿Sí? Ahora bien, el aire, ¿puede ejercer alguna presión sobre nosotros? No, profe. ¿No? Sí. Ah, sí. Para mí sí, porque como que queda no hay aire, o sea, están todos amontonados y no hay Sí, aire. tiene presión el aire. Pero ¿qué pasa? Claro, justamente, ¿qué dijimos cuando, no sé, el ejemplo, no sé, alguien que mencionó antes que hablaba de los neumáticos? ¿Alguna vez, no sé, más allá de si tienen o no tienen auto, me imagino que alguna vez, o bici, digo, han ido a inflar algún neumático de algo alguna vez? O cuando inflas el globo. O cuando inflas el globo, pero digo, cuando vos inflas los neumáticos, ¿qué hace en la maquinita? Marca los números para el aire. Marca, ¿qué es eso que está marcando? La presión. La presión. La cantidad de presión. La cantidad de presión. ¿Y para qué marcamos eso? Para darle los kilos Para tener un control, para no pasarnos, si no explotaría el neumático. Pero además, no sé, si yo marco 15. Va a estar muy bajo. Le damos lo justo y necesario. No, me quedo en llanta, pero digamos, ¿qué significa va a estar muy bajo? ¿Qué estoy haciendo cuando pongo un valor en la maquinola, pongo un valor bajo? Tiene que tener el aire adecuado al neumático. ¿Pero qué sería el aire adecuado? La presión La sería. resistencia, profe. La presión, ¿pero qué es esa presión? ¿Qué representa? ¿A qué lo hacemos equivalente? al espacio que cubre. Al volumen que ocupa. Al espacio que cubre. Al espacio, al volumen, ¿qué más? El máximo que aguanta el neumático o el globo. Sí, ¿y qué es eso? ¿La máxima presión qué es también? ¿Una indicación de qué? De resistencia. ¿O capacidad? ¿Cómo? ¿Capacidad? ¿La capacidad de algo? No. Por ejemplo, voy a un ejemplo mucho más básico. Uno tiene, no sé, una bolsa, una mochila, una cartera. ¿Cuántas cosas puedo meter adentro de esa mochila? 3 o 4. También el volumen que ocupe en el espacio. Sí, está bien, digo, llega un punto que no le puedo poner más nada, ¿no? Hasta que se llene, diría yo. ¿Se satura, puede ser, profe? Hasta que se llene, bien. Entonces le estuve poniendo cosas hasta que llené la mochila, no sé, la cartera. Bueno, entonces,
Cuando yo le doy presión a un neumático con la maquinola, ¿qué estoy haciendo cuando le estoy dando presión? Piensen en lo que está pasando. ¿Qué están haciendo? Está agregando algo adentro del neumático. La masa. Le están agregando masa de aire adentro del neumático. O sea, le están dando, cuando le están poniendo ese número en la maquinola, que es la presión, equivale a qué cantidad de aire están metiendo adentro del neumático. Una presión baja, ¿qué implica en cantidad de aire? Menos masa. ¿Poco o mucho? Poco. Poco. Y una presión alta, si me paso, me voy al pasto, no sé, le pongo 40. Chau, me explotó todo. Mucha más masa de lo que entraría. Porque se queda sin lugar, no hay más lugar e ingresa mucho aire. Sí, pero ojo, quiero que me digan la palabra. Mucho aire que... Muchos gases, no sé. Mucha cantidad de gases. ¿Sí? Cantidad. Fíjense entonces que la presión, ¿sí? Cuando estamos hablando de gases, estamos hablando que la presión de alguna forma equivale a la cantidad de gas que tengo. ¿Sí? Entonces, justamente, si yo quiero ponerle cantidad de aire a un neumático, marco qué presión quiero darle y en realidad lo que estoy marcando es qué cantidad de aire quiero que entre a ese neumático. ¿Sí? Fíjense en eso, que es proporcional, ¿sí? La cantidad de gas con la presión que ejerce. Y eso justamente es lo que se ve en esto. ¿Sí? ¿Esto qué es? Es un barómetro. ¿Qué es un barómetro? ¿Es algo para medir la presión? Claro, lo que mide la presión, profe, no había escuchado. Exactamente, es lo que mide la presión. Bueno, no sé, ahora con las personas que quedaron en el servicio meteorológico después de todos los despidos, ¿qué nos suelen dar en el pronóstico? Un pronóstico errado, pues siempre le pifio. No, ¿cómo errado? La presión, la temperatura. ¿Temperatura y qué más? Calor. Presión atmosférica. Algo también por ahí. La presión atmosférica nos dan, entre otros parámetros. ¿Y qué es la presión atmosférica? Lo que soportamos nosotros. La presión que soportamos de la atmósfera, la que podemos soportar. Que soportamos de la atmósfera. Pero, a ver, tratemos de imaginarnos qué es eso. O sea que es algo que tiene peso, no sé cómo explicarlo. Tiene peso, claro, sí que tiene peso, si tiene masa. Nos puede dañar, o sea, si es alta o si es baja, no sé. Imagínense, ¿no? Digamos, justamente todo lo que está por sobre la Tierra, ¿no? Por sobre la faz de la Tierra, está compuesto por una masa gigante de aire, ¿sí? Hay un montón de aire, ¿sí? Ahora bien, por un momento, ¿no? Como que tomemos una foto y estamos todos quietos, ¿sí? Tomamos una foto así estática y estamos todos quietos. Una persona que está en la vereda y una persona que está en la terraza de un edificio de 20 pisos. Sobre sus hombros, ¿tiene más o menos cantidad de aire? Menos. Perdón, no sé qué pregunté, ¿quién tiene más y quién tiene menos cantidad de aire sobre sus hombros? El que está en la terraza tiene más presión. Claro. Y el que está abajo, en el piso, no tiene tanta presión de aire. Es más directo el... ¿Quién soporta más cantidad de aire? El de 20 pisos. Abajo, porque no, el viento no es el mismo. No piensen en viento. Yo, esta que les dije, saqué una Por foto. la presión atmosférica, profe. Saqué una foto, quedó algo estático. A ver si puedo hacer esto. Puede ser que si, puedo ponerte ejemplo, que si yo tiro algo de arriba, cae con mucho más fuerza, o no tiene nada que ver. Esa es la gravedad. No. Profe, pero a mayor altura no hay menos, no sé, aire allá. Claro, fíjense, acá tenemos el edificio, ¿no? Van a ver, bueno, a ver si se entiende. Hay más presión. Insertar formas.
voy a hacer así, esto, tuki. Porque si vas al espacio hay mucha más presión, ¿no? No sé, pensemos en cosas que primero tratemos de pensar en cosas, sí, más reales. Fíjense entonces, una persona, formas acá, no tengo, acá, mira, tengo una carita. Bueno, vamos a cambiarle el color. Es como comparar una persona que está en la punta de una montaña a alguien que está a 30 metros bajo el agua. Va a tener más presión el que estaba en el agua que el que está en la montaña. Tal cual, fíjense, no sé si ven estas flechitas, ¿sí? Traté de dejar como todo estático, ¿no? Todo esto, ¿sí? El bordecito este de acá, insertar, a ver, formas, tuki. Esto acá, le ponemos un colorcito negro. Ahí va. Esa línea negra es el ras del piso. ¿Sí? La tierra. Ahora, ¿cuánta cantidad de aire tiene? Sí, es desde el ras de la tierra hasta lo que dé. ¿Sí? Hasta que nos vayamos de nuestra masa de aire. De acá hasta acá. Vamos a ponerle otra, ¿sí? De acá hasta acá arriba. Y de acá, ¿hay más o menos aire que lo que puedo poner en este espacio donde está la segunda personita? Hay más del que está abajo. ¿Todos ven que abajo, y que el que está abajo, arriba, tiene mucha más cantidad de aire que el que está, no sé, en el quinto piso? El de abajo tiene más aire, profe. El de abajo, sí, soporta todo este aire, mientras que el que está acá en el quinto piso soporta solamente esta cantidad de aire. Pasa como en las montañas, profe. Puede ser una relación así. ¿Qué pasa también? ¿Dónde se nota muchas veces también? Y esto lo llevamos un poquito más a lo que tiene que ver con geografía. ¿Qué pasa en los distintos lugares, no sé, en México, en La Paz? En La Paz, en Perú, por ejemplo. ¿Hay mayor presión? ¿Cómo? ¿Hay mayor altura, mayor presión? Hay más altura, son tierras que están más altas. Falta el aire ahí a las personas que le falta el oxígeno. ¿Por qué falta el aire? Porque hay menos oxígeno. Son mucho más altas. Menos oxígeno. Menos oxígeno. ¿Por qué hay menos oxígeno? Porque estás más alto. Está más alto. ¿Y entonces qué cantidad de aire tengo? ¿Más o menos? Menos. Menos. Si tengo menos cantidad de aire, proporcionalmente dentro de ese aire voy a tener menos oxígeno. ¿Y? Ahí se entendió. Sí, ¿Ahora sí? Sí, sí. Pero los recursos didácticos, PowerPoint nunca te falla. Entonces, volviendo un cachito a este de acá atrás. Ahora, ¿ven esto que dice presión atmosférica? Es, digamos, toda la masa de aire que tenemos arriba nuestro, y es cuánto nos aplasta, cuánto nos presiona, cuánto nos pesa. ¿Sí? Entonces, el barómetro de mercurio, no sé si se ve muy bien, igual después se los dejo acá, tienen un videíto donde se ve eso, es justamente mercurio, ¿sí? Que es un metal líquido. ¿Qué pasa? Fíjense, es como si pone hay un vidriecito, un platito con mercurio, no lo hagan porque es súper tóxico, ¿sí? Pero bueno, un platito de mercurio y un tubito dado vuelta, ¿sí? Vacío. Si lo da vuelta vacío y lo pone tocando el mercurio, al ratito, ¿sí? Van a ver que este mercurio empieza a subir por ese tubito. ¿Cómo es que sube? ¿Magia? Porque es un gas. No. El mercurio es un líquido, es un metal líquido. Por la presión. Por la presión, ¿qué pasa? El aire está apretando el líquido, está apretando este mercurio. Y si lo aprieta hacia abajo, ¿a dónde se va a ir ese mercurio? Hacia arriba. Va a ingresar en este tubo. De ahí que fíjense, ¿qué dice acá?
se ve, dice 760 milímetros de mercurio. Bueno, eso es lo que equivale a una atmósfera, que es más o menos lo que llamamos presión atmosférica. La cantidad de presión, la cantidad de masa que sentimos, ¿sí?, sobre nuestro cuerpo y en, digamos, en cualquier, digamos, lugar sobre la faz de la Tierra, más o menos, es una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. La verdad que hace mucho que no escucho, no miro tele y no escucho el reporte del tiempo, ¿sí? No sé en qué unidad están dando la presión. Generalmente creo que se dan pascales. Bueno, está bien, son distintas unidades, pero digamos, fíjense que esto que sean 760 milímetros de mercurio está asociado a cuánto aprieta, por así decirlo, ¿sí?, cuánto pesa el aire que está en la atmósfera sobre el mercurio. Nada, que como cualquier cosa, si yo aprieto algo, ese algo va a tratar de meterse en algún lugar vacío. Bueno, entonces si yo acá pongo un tubito vacío y estoy apretando este líquido, bueno, este líquido se va a meter en ese tubo vacío. Bueno, esto sucede, la presión atmosférica empuja, ¿sí?, ¿cuánto le pesa este mercurio? Lo empuja hasta que sube 760 milímetros. Increíble, les recomiendo después mirar este videito. A ver, ¿lo puedo mirar ahora? A ver si me deja o colapsa todo. Aquí estamos. ¿Hasta ahora me van siguiendo o estoy...? Sí, profe. Sí, profe. Me parece que colapsa. Bueno, ahí quieren, nos vamos a poner alguna publicidad. Bien. Bueno, se vio ahí un poco, por lo menos la señora usaba gafas, guantes, fue lo mejorcito que encontré, porque los otros... Siempre pasa esto con el mercurio, ¿no, profe? Solo con el Este caso sí es de mercurio. También se puede hacer con columnas de agua, no me acuerdo cuánto da. Pero se puede, ahora claro, justamente como el mercurio es tan tóxico, se puede hacer, digamos, no sé. ¿Está el profe? No sé si a veces a veces en la escuela se hacen, digamos, estos barómetros, no se usa mercurio, sino que se hace con agua, para, bueno, un poco menos tóxico. Bueno, cuando se toma el nivel para las paredes, se usa una manguera de agua. Me mataste, no sé, nunca hice eso.
Sí, para nivelar una pared, para que en dos extremos tengas el mismo nivel, se llena una manguera transparente con agua. Al principio para moverla la tapas y una vez que querés tomar el nivel, se destapa y es la misma presión que se ejerce en ambos extremos de la manguera. Claro, por vasos comunicantes, perfecto. Claro. Perfecto. Muy bien también acá el ejemplo de la compañera. Excelente. ¿Sí? Bueno, bien, entonces, conceptos importantes hasta acá. El gas tiene materia, la presión es proporcional a su cantidad, y tiene características, y las moléculas de gases también tienen características químicas. ¿Sí? Cuando hablamos de presión atmosférica, me la voy a dejar acá este slide, estamos hablando acerca de cuánto peso, cuánta cantidad, cuánta presión de aire, ¿sí?, resistimos arriba nuestro o las cosas, ¿sí? Entonces fíjense que eso justamente depende también de la altura, por eso los casos, como mencionábamos antes, de, no sé, cuando uno va a una montaña o ciudades, países que están mucho más altos de lo que estamos acostumbradas. Bien, siguiendo un poquito más entonces. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los gases? ¿Cómo se comportan? Bueno, está entonces la teoría cinético-molecular, no es para... no sé, igual eso al final se está grabando, no. No, bueno. Debe ser uno de esos que entré y salí, no... Bien, entonces, cuando hablamos de eso, ¿qué estamos hablando? ¿Qué creen que representa este GIF? A ver, vamos. ¿Que el gas ocupa todo el lugar del recipiente? Sí, un recipiente cerrado. ¿El oxígeno? Oxígeno, ¿qué más? Espacio. Espacio, bien, ¿qué más? ¿Ven los colores de las pelotitas? ¿Eso es gas? No sé, digamos, eso es un GIF, o sea, son pelotitas de colores, circulitos de colores que se están moviendo. Bien, Hidróxido. pensar un poco qué quiero ver, que vean en ese figurín. Representa una sustancia en estado gaseoso. ¿Una sola? Varias. Varias. ¿Cuántas? Dos. ¿Por qué dos? Bien. Por los colores. Por los dos colores, ¿sí? Cada gas, cada sustancia, cada tipo de gas estaría representado por un color. No sé, inventen dos gases que conozcan. Si esto fuera, por ejemplo, no sé, el aire y les digo, bueno, nitrógeno y oxígeno. ¿Quién sería el nitrógeno? ¿De qué color sería ahí el nitrógeno y de qué color sería el oxígeno? Nitrógeno rojo y el otro azul. El nitrógeno azul. El nitrógeno azul, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué dijimos antes? Que el nitrógeno... Porque es mayor. Es mayor, está casi en aproximadamente un 75% más o menos, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, ya vimos, esos circulitos que se están moviendo son, ¿sí?, moléculas de gases. Como son dos colores distintos, tenemos ahí dos gases. ¿Por qué se mueven? Porque son gases. Porque son Porque gases. ocupan todo el lugar. ¿Por la presión no? Porque buscan una salida. A más presión se van a volver más locas las moléculas y van a buscar una salida. Pero ahí, ¿estoy aumentando la presión? ¿Qué dijimos recién? ¿Que la presión de qué dependía? ¿Del aire? La presión dijimos que era La cantidad de gas. a la cantidad de gas. ¿Ahí ven que alguien está poniendo o sacando pelotitas? No. No. Entonces, ¿la presión ahí cómo sería? ¿Constante? Constante. Perfecto. Constante. ¿Sí? Bien, entonces tengo dos gases, porque tengo dos colores distintos. Como no estoy poniendo ni sacando nada de esa cajita, la presión es constante. ¿Y por qué se mueven? Calor no están recibiendo, ¿no? Ahí, como está dibujado, no, a priori.
Ahora vamos con tu pregunta, o con tu comentario, muy bien. Entonces, ¿por qué? Bueno, ya se cansó de moverse, ahí está. ¿Por qué se están moviendo? Imaginemos que esto está, mi computadora está a temperatura ambiente. No sé cuánto hay, a ver, caída de temperatura que me marca la compu acá. Porque los gases ocupan todo el lugar del recipiente. ¿Cómo? ¿Los gases ocupan todo el lugar del recipiente? Sí, pero ¿qué pasa? 21 grados, más o menos marca, ¿no? Mi computadora. ¿Qué pasa? 21 grados, ¿eso hay algo de qué? ¿Temperatura? De temperatura. Ay, esto lo odio. Hay algo de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tiene un poquito ese sistema? Calor, Calor. ¿Y el calor es una forma de qué? energía. De energía. Entonces, ¿por qué se están moviendo esas partículas? Porque tienen energía. Porque tienen energía. Si tomamos el comentario de la compañera que dijo, che, esa no está recibiendo calor, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahí abajo de esa caja pongo un mechero? ¿Qué creen que pasará con esas? Comienzan a volver más locos. Tira más rápido. Se mueven más rápido. Se mueven más rápido, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué están recibiendo? Temperatura. Energía. Energía. Presión. No. ¿Qué están recibiendo? Energía. Energía. Energía calórica. ¿Y qué pasa? Entonces esas partículas de gas toman la energía calórica y ¿qué hacen? Se intentan, se agitan. Se agitan. ¿Qué están haciendo entonces? ¿Están qué? ¿Moviendo más o menos? Se está moviendo más. Se están moviendo más. ¿Y cómo llamábamos a la energía del movimiento? ¿Se acuerdan? Energía cinética. Cinética. Exacto. De ahí viene esta teoría cinética de los gases, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo esta teoría cinética de los gases? Bueno, por un lado dice que si yo aumento, entonces, le doy más calor a un sistema cerrado, ¿sí? Estas partículas de gases se van a empezar a mover más y como consecuencia de moverse más, ¿qué va a pasar con esos choques contra las paredes de ese recipiente, de esa cajita? ¿Voy a tener más choques o menos choques que antes? Más choques. Más choques. Y eso es lo que vemos como consecuencia que aumenta la presión. ¿Preguntas? O sea, mayor temperatura, mayor presión. Teniendo en cuenta qué cosa, qué es lo que acá no cambia. El espacio del recipiente. ¿Y qué más? La cantidad de gas. La cantidad de gas. ¿Sí? Entonces, si yo mantengo la cantidad de gas y el volumen iguales, cuando le doy más calor, o sea, cuando aumento la temperatura, ¿sí? Aumento la presión. Perfecto. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Bien, les tiro yo una pregunta de parcial para que piensen un poquito. ¿Sí? Imagínense, les pongo esta figurita, en un parcial no les voy a poder poner ahí que se muevan. ¿Sí? Pero fíjense que esto que estuvimos charlando, ahí se quedó quietita, gracias. Fíjense que esto que estuvimos charlando tranquilamente se los puedo preguntar en un parcial. Y les puedo decir, primero, ¿de qué tipo de sistema estamos hablando? Ese cuadrado con las pelotitas de colores adentro. ¿Qué podría representar? ¿Qué tipo de sistema? ¿Abierto, cerrado, adiabático? Cerrado. Bien, ¿alguien quería decir otra cosa? Lo apabullaron. Yo dije que podría ser un cilindro de un gas. Ahí vamos a llegar a eso, sí. Pero digamos, a priori esta cajita. Un sistema cerrado, bien. ¿Por qué? No se ve que el gas pueda salir por algún lado. Porque el gas sigue adentro todo el tiempo. Porque se chocan, profe. ¿O no? No. ¿Qué significaba que un sistema era cerrado? Porque no intercambia la materia. No intercambia materia. Energía. No intercambia materia. ¿Cómo lo puedo ver en ese dibujito? Porque no tiene contacto con el afuera.
¿Cómo puedo ver en este dibujo que no hay intercambio de materia? Porque está cerrado. Porque están los dos, porque son dos y nunca se transformaron. No, Sí, no. ¿Solo ahora no intercambia veo nada. energía, profe? ¿Cómo? Solo intercambia energía y no materia. Sí, pero yo quiero que me digan cómo se dan cuenta con eso. La definición no me importa. Soy así de mala. Porque están por separados. ¿No? Porque no se atraen, no se juntan. ¿No? Pero, Profe. ¿tiene pregunta? Se unen. ¿Puede ser porque no cambia la densidad o no cambia el volumen? No. ¿Qué acabo de dibujar? ¿Cómo era la pregunta? Vamos de vuelta, va de vuelta la pregunta. ¿Por qué es un sistema cerrado? Esa cajita con los dibujitos de los circulitos ahí dando vuelta. ¿Por qué no le ingresa oxígeno, profe? No hay ingreso de partículas, vamos a poner ok, oxígeno, ¿y qué más? ¿No ingresa oxígeno y qué? Energía. No. ¿No hay contacto con el entorno? No, me están tirando fruta. ¿Qué era un sistema cerrado? Es lo que intercambia energía, pero no materia con el entorno. Bien, bueno, ¿qué significa eso? La definición la tienen, ahora yo no estoy viendo que la estén entendiendo. O sea, energía puede recibir. Energía puede recibir porque si le agrego calor. Está bien, perfecto. Sí, energía puede recibir, porque acá podría poner un mechero y recibe calor. Pero estamos hablando en la parte de materia. ¿Cómo me doy cuenta si intercambia o no materia? Porque no cambia su... Por el orden. ¿Color? No, por color no. La cantidad del peso no se modifica. Sigue siendo la misma cantidad de pelotitas. No cambia la cantidad de pelotitas. La cantidad de pelotitas que tiene acá adentro es siempre la misma y ninguna sale para afuera. No es que una sale para afuera y otra la meto acá adentro. Si yo estuviera haciendo esto ahora, ¿eso qué tipo de sistema es? Abierto. Abierto. Materia. ¿Sí? Porque estoy metiendo materia. Ahí, se me fue. Bueno. Estoy metiendo materia, sacando materia. Metiendo materia, sacando materia. No sé, saco una, pongo otra, saco otra. ¿Estoy intercambiando materia con el adentro y el afuera? Sí. Entonces, ¿qué tipo de sistema es? Abierto. 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 ¿Sí? Bueno, fíjense que, no sé, la mitad le hubiera ido mal en el parcial. Más o menos. Hay una mitad a la que todavía le tengo fe, ¿sí? ¿Pero se entienden el tipo de respuestas que busco en un parcial? Sí. Bien, Más o menos. perfecto. Sí. Más o menos. Necesito O más. sea, no busco la definición del libro. Busco si entendieron o no. Porque todos me dijeron no intercambia materia, pero ninguno me pudo decir que había la misma cantidad de pelotitas adentro y ninguna afuera. Sí, profe, pero a veces no nos podemos, desenvolver a la respuesta. A mí me pasa eso, que tengo todo para decir, pero no sé cómo decirlo. Y creo que le pasa a los compañeros, digo. Y bueno, pero es parte de, por eso estamos acá haciendo las preguntas ahora. No es que Sí, yo de claro. repente te llevo al parcial y te tiro cualquier cosa que vos no sabés. Por eso estamos practicando Sí, el claro. tipo de preguntas ahora. Sí, sí. Sí, es parte justamente. Las clases, cuando yo les digo, yo les podría hacer tal pregunta en el parcial, es para eso, es para que vayan pensando, bueno, si me pregunta este tipo esto, ¿cómo podría ir contestando? ¿Sí? No es que, digamos, para que no les agarre así de sorpresa, de sopetón. De hecho, yo les voy a dar el parcial que tomé el cuatrimestre pasado para que no haya sorpresas. O sea, yo no engaño, digamos, no hago parciales de mala. Pero sí, parte de que puedan explicarme es parte de lo que se evalúa. Por eso me interesa que charlemos tanto en clase. ¿Los parciales y el final lo toma usted? Sí, lo tomo yo. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Y el cilindro? Me quedó esa duda. El cilindro, ahí vamos. ¿Me dejás que te deje el cilindro para que esa es la tarea? Me estás spoileando la tarea. Mirá.
¿Sí? Dame un cachito más y hablamos del cilindro. Te lo juro que charlamos del cilindro. Bien, bueno, entonces hablamos de justamente esto, cómo podemos hablar de sistemas cerrados abiertos, de que intercambian calor, de cómo es que esto que intercambian materia y de que la presión es proporcional a la cantidad de materia siempre y cuando deje qué cosas quietas, constantes. Me voy por acá. ¿Qué dijimos? Fíjense que hace un ratito ¿qué dijimos? Que si yo aumentaba el calor que le daba a este sistema, ¿qué aumentaba? La energía. Aumentaba El la energía, movimiento. como consecuencia se movían más y como consecuencia, ¿qué aumentaba? La presión. La presión. Pero, ¿qué dijimos? ¿El volumen de esta cajita cambió? No. No. ¿La cantidad de pelotitas que tengo dentro cambió? No. No. Movimiento, Bien, ahora, ¿cómo? Movimiento de las pelotitas. El movimiento de las pelotitas que como chocan más contra las paredes, hay más presión. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo, lo borré. ¿Qué pasa si yo empiezo a meter más pelotitas acá adentro? ¿Es un sistema abierto? Sí. Aumente más la presión. ¿Por qué? Meto más cantidad de partículas acá adentro. Porque tienen menos espacio para moverse. Sí. Tengo fíjense, ¿qué es lo que dejé constante? Metí pelotitas, o sea, metí materia. Pero dejé constante qué cosa. Al chocarse crea más energía. El calor es constante. La temperatura es constante. Esto está acá en la mesada, acá en el escritorio de mi casa, no prendí la estufa, no prendí el ventilador, no nada. Así que la temperatura es constante, así que el calor es constante. ¿Qué otra cosa es constante? Esta cajita. El volumen de la caja. La cajita es la misma, ¿sí? Agarré la cajita y metí 4 pelotitas más, pero es la misma cajita. El Entonces, espacio, la profe. temperatura y el volumen quedaron constantes. ¿Sí? Lo único que hice fue agregar cantidad de materia. Entonces, si tengo más cosas en el mismo lugar, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Ojo, siempre y cuando esto que acabamos de decir. Que intercambie materia. Yo prendí la estufa y dejé la cajita del mismo tamaño. ¿Qué pasa? Aumenta la energía. ¿Por qué aumenta la energía? ¿Cómo, profe? La que hace mal, me parece. Digo, la cajita quedó del mismo tamaño. Así que el volumen es el mismo. Y la temperatura es la misma, digo, porque estoy acá en mi casa y no prendí ni la estufa ni el ventilador, así que la temperatura es la misma. Dejando la temperatura y el volumen constante, si yo aumento y agrego más materia, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Lo que estoy diciendo con estas cosas y les estoy marcando qué es lo que dejo quieto es, fíjense que yo puedo relacionar una variable con otra, no sé, presión con cantidad de materia, temperatura con presión, podemos hablar también del volumen, pero fíjense que las otras variables las dejo quietas, las dejo constantes. Y si yo muevo todo a la vez, no sé, hay que pensar un poco qué es lo que pasa. Sí, pero fíjense que no es más que un poco de sentido común, no es nada que no, digamos, si lo piensan un poco, no es nada que no sepan ya. Es aprender, digamos, a ponerle un marco teórico y a expresarlo, pero fíjense que cuando se los pregunto, sí, así una preguntita tras de otra, lo van diciendo. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo relaciono todas esas variables en los gases? Bueno, yo me voy para acá atrás, tuki. Sí, eso lo pueden ver después, no hay problema, son distintas leyes de personas que hicieron y demás, que no me interesa demasiado cómo se desarrolla la ecuación, pero sí que entendamos esto que charlamos, que estuvimos charlando recién,
es lo que se describe en esta fórmula. Presión, volumen, es igual a cantidad de materia por una constante y temperatura. Fíjense, ¿qué dijimos recién? Si yo dejaba el volumen y la cantidad de materia quietas y aumentaba la temperatura, ¿qué pasaba con la presión? Aumentado. Aumentaba. Fíjense que acá hay un igual, o sea que si dejo todo quieto y aumento temperatura, ¿qué tiene que pasar con la presión para que se conserve esta igualdad? Tiene que aumentar la presión. Tiene que aumentar. ¿Sí? Si yo mantengo la misma cantidad de materia a la misma temperatura, ¿sí? Y a la misma presión, ¿qué tiene que pasar con el volumen para que esto se mantenga? Perdón, si yo aumento la presión y dejo la misma cantidad de materia, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para aumentar la presión teniendo la misma cantidad de materia a la misma temperatura? ¿Qué tendría que hacerle a esa cajita? Al volumen achicarlo. Achicarlo, tendría que Disminuir el volumen. Ay, no te escuché. ¿Salió, profe? Disminuir el volumen, sería achicarlo. Disminuir el volumen, perfecto. ¿Sí? Es como si yo tuviera una tapa, un émbolo que lo bajo. ¿Sí? Entonces fíjense que todas estas cosas que estamos hablando de qué sube y qué baja y qué dejo quieta, están representadas por esta ecuación que es la ecuación de los gases. ¿Sí? Digo, lo que voy es, esto que nosotros estamos hablando acá no es que, digamos, tiene toda una definición matemática que no me interesa que se la sepan, pero sí les muestro, ¿sí? Que no les estoy chamullando, que hay una teoría detrás. Pero me interesan los conceptos. ¿Qué tiene que quedar constante y qué consecuencia tiene cuando yo cambio una variable? Eso sí es importante. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta el volumen y los otros, hay que aumentar la presión. Aumenta Para el que volumen. estén igual. No, los otros. No me sale el nombre, pero se me olvidó ya. No, tranqui. Fíjense, lo más probable, la verdad, es que lo que les vaya tomando en el parcial esté asociado a dibujitos de este estilo y que me cuenten cosas. Que yo les diga, no sé, pongo más pelotitas, saco pelotitas, bajo la tapa de esto, no sé. Ahora, más allá de que ahora esté todo medio atado con tanza, lo que estuvimos charlando mientras lo charlábamos, ¿se entendía? Y lo Sí, sí. pensábamos. Yo lo que le pido es que cuando vean ese tipo de preguntas, que piensen. Es difícil, que piensen. Tengo la cajita del mismo tamaño, la tengo más chiquita, le puse más gas, le saqué gas, aumenté la presión, bajé la presión. Más conceptuales, no les voy a pedir cuentas, pero sí conceptual que me digan qué sube, qué baja, qué se achica. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Yo me lo tomo como que sí. Entonces, para que esto quede un poco más claro y puedan jugar, voy a la tarea del cilindro. Ahora sí, al compañero que me había preguntado qué pasa con un cilindro. Tienen que, y lo que les voy a pedir, vamos a hacer lo siguiente ahora. ¿Sí? Les voy a pasar, esto es un simulador. Fíjense que de vuelta tenemos una cajita, ¿sí? Donde, si ven esta manivela de acá es la tapita, acá tenemos un inflador, y acá tienen una fuente de calor, y acá un manómetro, ¿sí? Que les marca la presión, y un termómetro que les dice la temperatura. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes piensen que esta caja es un cilindro de gas. ¿Qué entendemos por cilindro de gas? No. Esperen que voy acá. Le estoy dando todo, ¿eh? ¿Qué entendemos por un cilindro de gas? Estos, por ejemplo.
¿sí? Que pueden ser, no sé, gases medicinales, acetileno para hacer, como es, alguna soldadura, no sé, nitrógeno, oxígeno, lo que sea, ¿sí? ¿Les suenan este tipo de cilindros? Sí, profe. Sí, También podría ser como el de oxígeno en los hospitales. tal cual, ¿sí? También podría ser tipo garrafa, no sé, garrafa de camping, garrafa de cocina, ¿sí? O sea, fíjense que es un cilindro, básicamente es algo metálico que adentro tiene un gas y una válvula en donde puedo abrir o cerrar para que salga o no salga el gas. ¿Sí? ¿Qué características tiene que el cilindro, ¿sí? ¿Cómo es? Ay, que el contenedor sea metálico. ¿Qué características tenían los metales? Son conductores, ¿De qué? frío, calor. Exactamente. Nada, tip. Perfecto. Dijimos entonces que si tienen gases, ¿cómo sé la cantidad de gas que tengo ahí adentro? Por el peso. Por el peso por un lado y qué otra cosa. Puede ser por el peso y por qué otra cosa más. El volumen. El volumen es fijo, digo, esto lo puedo... Por la presión. Por la presión, ¿sí? Dependiendo del tipo de cilindro, puede tener un manómetro. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, los extintores, ¿no tienen un manómetro? Sí, profe. Sí, me siguen, ¿no? Si no, vamos acá a ver, extintor. Esta que está acá, ay, hubiera agarrado la otra que tenía, bueno, acá está. Este cosito que está acá, este es el manómetro. Me dice cuánto contenido tengo acá adentro, ¿sí? A ver si lo acá. Y entonces, mediante la presión, bueno, manómetro, fíjense, manómetro, mediante la presión sé cuánto tengo. ¿Sí? Entonces, puedo saber cuánto tengo mediante el peso o mediante la presión, cualquiera de las dos cosas. Tenemos que tener la precaución, ¿sí? De que estos son cilindros metálicos, bueno, con las características que tienen los metales, y bueno, y como todo envase contenedor, tiene una válvula que abre o cierra. ¿Sí? Más o menos esas son las pautas que tenemos que tener en la cabeza respecto de un cilindro. ¿Sí? Profe, Sí. cuando se vence, cuando llega la fecha de vencimiento, ¿se vence la presión o qué se vence? Sí, libera, porque pasan dos cosas. En realidad hay que ver, cuando se vence lo que se está haciendo en realidad es una cuestión preventiva. ¿Sí? Es un recambio preventivo, porque hay que cambiarlo o cuando vence o bien cuando el manómetro no te da. Más o menos te da, es para que no te cuelgues, básicamente. Claro, pero del cilindro, ¿sale la presión si vos no lo usás? No debería. Lo que pasa que esto, ¿qué pasa? ¿Cómo es ¿Qué sistema material sería si nunca se fuera la presión si yo lo uso? ¿Qué tipo de sistema sería? Cerrado. Cerrado. Bien, pero la realidad, la realidad, ¿cómo es esto? ¿Puede haber pequeños escapes de presión? Sí. Y entonces, ya sea que algo, no sé, tengas algo esté roto o por pequeñas fugas o va pasando el tiempo y el material se desgasta y empieza a filtrar algo. Y bueno, entonces ahí ya dejas de tener un sistema cerrado y es un sistema abierto y va perdiendo presión. O sea que va liberando gases. ¿Sí? Sí, profe. Bien, genial. Entonces vuelvo acá a este. Bueno, entonces, ya hablamos de lo que es un cilindro, entonces yo lo que les pido, ¿sí? Es que imagínense que esta cajita es el cilindro. ¿Sí? Represéntense que esta caja metálica es el cilindro. ¿Sí? Y ustedes le pueden medir la presión, pueden ponerle y sacarle cosas, pueden poner y darle energía o enfriarlo.
¿sí? Y pueden medir, pueden ver acá qué temperatura y qué presión tiene esto. ¿Sí? Todavía no les di el problema, pero ¿se entendió un poco? Piensen en un cilindro, el simulador tiene estas características y ahora les doy la tarea. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Voy a meter, espérate. Genial. Así le contestamos al compañero, como una garrafa. Así. Bueno, a ver. Mando por acá el... Si se fijan ahí en el chat, les mandé el coso, y eso que es el enlace del... que puse obviamente en las filminas que no eran, puse la tarea, porque así soy. Profe, consulta. Sí. Cuando uno entra a la página dice intro y LAUS. Sí, ahí entran en LAUS. Ok, gracias. No, por favor, y acá está. Esto era el viejo. Ahí lo pongo acá. Todo esto igual después se los comparto, pero bueno, es como... Bueno. Hacemos todo esto, lo pongo... Ahí está. Y... esto lo tendría que hacer un poquito más chiquito. Para que vea mejor. ¿Pudieron ahí entrar más o menos? ¿O falta algo más? Fíjense, entrar en el LAUS. Lo pongo ahí abajo. Bien, entonces, la tarea es, esto también, ahora se los copio, fíjense que hay, sí, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo tiene una resolución, ¿esto por qué no le gusta? Bueno. Tiene una resolución acerca de las normas mínimas de higiene y seguridad para aparatos sometidos a presión y sobre todo, fíjense que habla de cilindros. ¿Sí? Entonces, la idea, ¿sí?, es que mediante el uso de ese simulador, ustedes puedan explicarme, ¿sí?, por qué los cilindros que contienen gases a presión tienen que cumplir estas cosas. Sobre todo, con el simulador van a poder ver estas dos, ¿sí? Y estas otras dos, con lo que ya vimos, ¿sí? Lo pongo, no sé, en violeta, en azul, y estas otras dos azules las pueden contestar, ¿sí?, respecto de lo que ya estuvimos viendo de sustancias, incompatibilidades, SGA y demás. ¿Se entiende lo que les estoy preguntando? Profe, la de el contenido de acuerdo a norma RAM, IRAM, eso. ¿Qué es Eso eso? hay que buscar la norma IRAM. Ah, Identificación del contenido, fíjense, igual, no importa, charlémoslo, fíjense, dice identificación del contenido, está bien, de acuerdo a esta norma que es para cilindros, pero ¿qué me está pidiendo? Fíjense igual que no es muy diferente a lo que estuvimos charlando en el primer TP. ¿El primer TP de qué hablaba? De las etiquetas de seguridad. De las etiquetas. ¿Y las etiquetas para qué eran? Para identificar los productos. ¿Y qué más? Y los peligros. Y los peligros. ¿Cómo manipular? Comunicar los peligros. Bueno, habría que ir a la norma IRAM, la verdad es que no la tengo, pero no importa exactamente qué es lo que diga la norma IRAM, va en el mismo sentido. ¿Sí? Tengo que saber qué es lo que hay adentro de ese cilindro para saber lo que hay y para saber cuál es la peligrosidad de lo que hay ahí adentro.
Sí, fíjense que cuando hablamos de seguridad en un montón de lados van a ver que hay que identificar las cosas. Todo lo que sea identificar y poner etiquetas es eso, es para contarle a alguien, que no sabemos quién, ¿sí? A alguien que está por ahí, ojo, que acá está esto. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, acá está hablando de protección de válvulas y protección de fuentes de calor y radiación solar. ¿Cómo podrían chusmear un poco en el simulador estas cosas? Cuando está hablando de válvulas, ¿de qué está hablando? Me voy acá al simulador un poquito. Lo sometemos a presión y a temperatura. Correcto, se me perdí el simulador acá. Temperatura, fuentes de calor, ¿y qué pasa con la presión? Y entonces traten de pensar en esas situaciones o en cualquier otra situación que les parezca a ustedes, a la que le puede pasar a un cilindro, y pueden experimentar sin que pase nada, ¿sí? Con este simulador. Y fíjense que no es ni más ni menos que las medidas mínimas que me piden, ¿sí? De higiene y seguridad. Digo, tampoco les estoy pidiendo, si quieren, solo les copio esto para no hacer tanto lío, pero eso les queda donde estamos. Se los mando acá por el chat, ¿eh? Bien, acá volví. No, no se ve. Bueno. Bien, ¿se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. Bien, ¿les parece 20 minutos para que exploren y piensen un poco esas cosas? Y charlamos después qué es lo que da, qué es lo que vieron en el simulador. Y terminamos, eso es. Pero digamos, a ver, así les doy un poco de aliciente. Este tipo de preguntas, otra vez, es lo que yo tomaría en un parcial. ¿Sí? Yo no tomo parciales tipo dar definiciones o de química, de química bien química, por así decirlo. Les voy a tomar un parcial contextualizado, y les voy a poner alguna situación en donde van a tener que aplicar los conceptos que estuvimos trabajando. Fíjense que yo todas las clases vemos alguna cosa medio teórica, pero después siempre se los trato de llevar algún ejemplo de higiene y seguridad. ¿Para qué hago eso? Bueno, primero para que vean que lo necesitan, que lo van a usar, y además, sí, como les estoy repitiendo y les voy repitiendo siempre, los parciales son de ese estilo. Les voy a poner algún escenario, ¿sí? De higiene y seguridad, pero donde van a tener que contestarme con teoría química. Y no me alcanza con que me digan capacitación, protecciones y, no sé, y hoja de seguridad. O sea, sí, todo muy bien, pero no son esas las respuestas que busco. Y busco que me contesten con teoría química respecto de esos escenarios, ¿sí? De higiene y seguridad que les estoy poniendo. Y esta es la manera que tenemos de practicar. Bueno, y con esta reflexión final, hasta 20 y 25, yo ahora voy a apagar el micrófono y la cámara, pero dejo la llamada encendida, digamos. Si ustedes se quieren desconectar para hacerlos tranquilos y que no se les trabe todo, lo hacen, 20, 25, nos volvemos a reconectar y charlamos sobre lo que les dio y demás. Y si alguien tiene alguna duda o lo que sea, destraba el micrófono y me habla y estoy acá. ¿Listo? Nos vemos 20, 25, gente. Hasta luego.